El día de hoy le traemos excelentes noticias y es que traemos cheques de alivio. ¿Quiénes son elegibles y cómo reclamar un cheque de hasta $1000 a partir del día de hoy? Pues a partir de esta semana cientos de estadounidenses podrán recibir pagos de ayuda únicos por un total de hasta $1000. Estaremos hablando de cómo podrá conseguir este cheque que tiene un fondo de $30 millones. Y como bien sabemos, pues estamos en temporada de invierno y esto significa más gastos en calefacción. Le traemos un cheque de ayuda de hasta $1044. Veremos quiénes pueden reclamar esta ayuda con calefacción, impuestos y más. Son cheques destinados a ayudar a poder pagar los impuestos y la factura de gastos en calefacción, que estarían disponibles para miles de estadounidenses. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sin duda alguna, de alguna manera les será muy útil. Como le mencionamos, a partir de esta semana, cientos de estadounidenses podrán recibir pagos de ayuda únicos, que son de un valor total de hasta $1000. Este caso va dirigido al sector laboral, pues los trabajadores del estado de Connecticut estarían recibiendo este dinero de un fondo de $30 millones. Es un componente del programa llamado Premium Pay, a veces conocido también como Hero Pay, el cual es parte del gobernador Ned Lamont y de la legislatura estatal que llegaron a introducir este programa la primavera pasada. Se estarían entregando cheques con un valor desde los $200 a los $1000, y esto va a más de 100,000 empleados clave. Estos pagos comienzan a partir del día de hoy, 1 de febrero. Finalmente, pues su ingreso tenía que ser por lo menos de $150,000 al año o menos. Con este requisito usted prácticamente ya podría ser elegible para este cheque. ¿Cuánto y cuándo es que se puede conseguir? Los pagos de hasta $1000 están disponibles para los empleados esenciales de tiempo completo, los cuales ganaron menos de $100,000 al año. Además, habrá bonos con un valor desde $200 hasta $800. Tendremos una lista bien específica de esto. Para empezar, los trabajadores que ganaron entre $50,000 y $60,000 al año pueden esperar recibir $800. Los trabajadores que ganaron entre $60,000 y $70,000 al año pueden esperar recibir $750. Los trabajadores que ganaron entre $70,000 y $80,000 pueden esperar recibir $500. Luego tenemos a los trabajadores que ganaron entre $80,000 y $90,000. Ellos pueden esperar recibir $250. Y por último tenemos a los trabajadores que ganaron entre $90,000 y $100,000 al año. Ellos pueden esperar recibir hasta $200. A partir del día de hoy, 1 de febrero, son 150,000 empleados que ya están contados, que podrán anticipar recibir un pago. 120,000 de los pagos se realizarán directamente en las cuentas bancarias de los empleados. Al resto se estaría enviando un cheque en papel, que son los restantes que proporcionaron su información electrónicamente en las próximas 5 a 6 semanas. Ahora hablaremos del cheque de ayuda para la calefacción e impuestos. ¿Quiénes pueden reclamar este cheque de hasta $1044? Los nuevos cheques de ayuda que están destinados a ayudar a los estadounidenses con los impuestos, la factura de gastos de calefacción, ya están disponibles para ellos. Obviamente no todos tendrán la oportunidad de poder obtener este cheque, el cual tendrá un valor de hasta $1044. Las personas deben calificar para poder obtenerlo. Literalmente, millones de estadounidenses podrán obtener este cheque de ayuda, pero los que lo soliciten tendrán una ventana de tiempo limitada para poder hacerlo. Esto está sucediendo en el estado de Colorado. Las personas que viven allí obtendrán fondos para poder complementar los ingresos para todos sus gastos de calefacción, alquiler e impuestos sobre la propiedad. Todos estos pagos han aumentado debido a la inflación, lo cual obviamente afecta a los residentes que son de bajos ingresos en este estado. El gobernador Jared Polis
ya anunció el lunes pasado que los reembolsos de impuestos a la propiedad, al alquiler y a la calefacción ahora están disponibles para todos los residentes de Colorado. Las personas que sean elegibles pueden obtener hasta $1,000 en crédito fiscal reembolsable. Este programa del 2023 tiene como objetivo ofrecer más de $7 millones en fondos para ayuda a personas mayores, discapacitadas, etcétera, de Colorado. Para poder solicitar estos controles es necesario seguir un conjunto de reglas, los cuales lo harán elegibles. Recuerde, esto solo es para personas del estado de Colorado. ¿Cómo solicitar este cheque de desgravación? Las personas que nunca en su vida han solicitado un reembolso de este tipo pueden descargar la solicitud en línea. El IRS generalmente puede proporcionar la página de destino donde pueden descargarlo. Una vez que hayan hecho eso, los formularios deben complementarse y enviarse por correo al Departamento de Ingresos de Colorado. Las personas que califican deben haber vivido en Colorado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022. Su ingreso total no puede exceder los $16,925 para contribuyentes solteros y $22,858 para las parejas casadas que pueden presentar su declaración en conjunto. Además, debe tener 65 años o más. Debe ser un cónyuge sobreviviente de 58 años o más. Si está discapacitado o si pagó sus impuestos sobre la propiedad, alquiler o facturas de calefacción durante ese periodo, también entran como requisitos. Por último, si usted califica y no fue reclamado como dependiente en su declaración de impuestos federales sobre la renta de otra persona, también calificas. Este reembolso de Colorado se pagará en función de cuándo se procesó su solicitud en primer lugar. Aquellos que enviaron sus solicitudes y fueron procesados antes de la fecha 10 de marzo recibirán su pago en algún momento de este abril 2023. Los depósitos directos estarán disponibles a partir del 5 de abril, aunque los cheques en papel se estarían enviando antes de la fecha 15 de abril de este 2023. Aquellos que enviaron su solicitud y se procesó antes del 10 de junio recibirán su dinero en julio. Como abril, estos depósitos se realizarán el 5 de julio y los cheques se enviarán antes del 15 de julio. La fecha límite de septiembre para los pagos de octubre es el 10 y la fecha límite de noviembre para los pagos de diciembre también es el 10. Son las mismas fechas de depósito para ambos meses. Recuerden que estos estímulos son estatales y muchos de ellos usted tiene que solicitarlos, al igual que con los programas de ingresos universales o también conocidos como programa SUBI.